Para eso vamos a analizar qué es la resolución pacífica de conflicto. Una resolución pacífica de conflicto, en simples palabras, como dice ahí, es la intención y voluntad de las personas para resolver un conflicto. O sea, que una persona tenga la voluntad de resolverlo. Porque muchas veces cuando ocurre el conflicto hay personas que tienen la voluntad de no hacer nada, de quedarse ahí quieto o de que el conflicto se agrande aún más. Y la resolución de conflictos es una habilidad social. ¿Qué quiere decir que sea una habilidad social? Que nosotros aprendemos a resolver conflictos, ¿ya? El ser humano aprende a resolver conflictos, no nace sabiendo cómo resolver un conflicto. Es algo que vamos aprendiendo a partir de la experiencia, a partir de la interacción. Aquí dice que enriquece la vinculación entre las personas desde una posición colaborativa, o sea, en el que yo quiero resolver el conflicto. ¿Qué implica? Considerar los intereses de la otra parte, o sea, considerar qué le pasa al otro, que por qué está generando esto. La disposición a ceder a peticiones personales, muchas veces hay que ceder, muchas veces no, en fin, para llegar a una salida que beneficie a ambos, que la idea es llegar al ganar-ganar, enriquecer la relación, ¿ya? Suena bonito, pero vamos a ver de qué manera podemos llevarlo a la práctica. ¿Qué es una técnica alternativa de resolución de conflicto? TARC o TARC. Es una técnica que responde a un enfoque colaborativo y solidario de asumir las diferencias, o sea, saber que somos diferentes, saber que el otro no tiene por qué pensar como yo, y conflicto entre las personas como una alternativa al modo tradicional de hacer justicia, o sea, como de llegar a imponerse, iniciando su implementación en el ámbito familiar, vecinal, laboral, etcétera, etcétera. ¿Por qué habla del ámbito familiar, vecinal, laboral? Porque es lo cotidiano, ¿ya? Considerando como nuestro centro de interés el conflicto en el ámbito escolar, que es lo que estamos centrados dentro de este curso. En esta oportunidad nos vamos a detener en 3 técnicas, que son la negociación, el arbitraje pedagógico y la mediación. Que ojo, no solo necesariamente se aplican entre los niños, también se puede aplicar con colegas, con apoderados, que es lo central que hemos visto como conflicto, como realidad del establecimiento. Aquí dice que la resolución del conflicto a través de un enfoque colaborativo implica un nuevo patrón de interacción, ¿ya? O sea, hacer un cambio a lo que se entiende por conflicto o a lo que se está acostumbrado a hacer cuando hay un conflicto, ya sea en la televisión, ya sea en los modelos cercanos de las personas que tenemos. ¿Por qué? Porque ya no, la violencia no se acepta como una forma posible de abordar una disputa, pero no solo la violencia física, sino también la violencia verbal, la agresión verbal, psicológica, etcétera, etcétera. Vamos a analizar algunas características de estas técnicas para ver cuál nos sirve y en qué momento. Vamos a ver la finalidad, si existe la intervención de terceros, quién resuelve y el resultado. La negociación, ¿cuál es la diferencia entre el arbitraje pedagógico y la mediación entre pares con la negociación? Que no hay intervención de terceros. O sea, se deja que las partes lleguen a un acuerdo, ¿ya? ¿Quiénes resuelven? Las partes. Resultado, un acuerdo consensuado, ambos ganan y pierden. ¿Por qué? Porque tienen que ceder, etcétera, etcétera. Dice, arbitraje pedagógico, aplicación justa de la norma. ¿A qué se refiere? Que existen normas, las normas que ustedes tienen, por ejemplo, escolares, y se aplican. Intervención de terceros, existen alguien más con atribuciones. ¿Por qué? Porque hay una figura, por ejemplo, el profesor, que está aquí mediando las partes. ¿Quién resuelve? El arbitraje pedagógico, que generalmente trata de aplicar normas. Resultado, compromiso de las partes y sanción. O sea, que hay una sanción. Se aplican normas. ¿Y qué es la mediación entre pares? Búsqueda de soluciones, finalidad. Lo vamos a analizar uno por si acaso. Existe un mediador o mediadora para llegar a un acuerdo. Las partes involucradas en el conflicto ellos resuelven. El mediador lo único que hace es esclarecer la problemática. Y ambos, a acuerdo consensuado, ambos ganan. Vamos a analizar cada una de estas técnicas.